sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando que le arrojen su festín de apeneaces, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados. Muy buenos días, Garupá. Buenos días, gente hermosa. Buenos días, provincia. Buenos días, país. Hoy estamos compartiendo un programa más de Alma de Barrio. Quien les habla, Sugi Medina. Y desde aquí, desde FM 103.7, FM Río, la radio Garupá, les envío un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Buen día, señor operador. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Buen día, buen día. Buen día. Bueno, aprovecho para mandarle saludo a nuestro auspiciante del programa, que es Garupá de Propiedades, tu inmobiliaria de confianza, y un saludo enorme al dueño de la inmobiliaria, don Julio González. También quiero mandar saludos al dueño de la radio, al señor Juan Pereira, a nuestra directora, Cuni Fernández. Un saludo enorme. Y un saludo especial me piden acá para todos los vecinos de Villa Longa. Un saludo enorme, que están prendidos ahí al dial, también para saber más historias de Garupá. Así que hoy arrancamos con todos. Y si quieren mandar algún mensajito, les cuento. Pueden hacerlo a través del número 3765-370066. O si quieren vernos a través de la TV, también pueden hacerlo. rio.net.ar. ¿Sí? Ahí estamos presentes. Así que un día grato más para compartir junto a ustedes Alma de Barrio. Les contaba yo que alrededor de los años 60, bueno, se producían muchas cosas aquí en este municipio. Y alrededor de el 13 de febrero de 1962 se inaugura aquí en Garupá el asfaltado, ¿sí? El gran asfaltado de Garupá, que es el nuevo trazado de la Ruta Nacional número 12, que en programas anteriores le contaba yo que antiguamente era la Ruta Nacional número 1. Bueno, finalmente en esta fecha, en esta época, un 13 de febrero, un día de mucho calor, los vecinos de Garupá estaban muy contentos por esta gran inauguración de la Ruta Nacional número 12, ¿sí? Que llegaba hasta la estación de trenes y también se inauguraba en ese mismo año, en esa misma época, en el casco céntrico de Garupá. Y por datos de don Carlos Oporto, que le mando un gran abrazo a este gran escritor garupaense, muy querido por todo el pueblo, muy querido por toda la ciudad, porque antiguamente éramos pueblo, hoy por hoy ya somos ciudad. Y siempre don Carlos Oporto estuvo presente en todos los eventos. Es un ícono realmente de aquí, de este municipio, y yo en particular lo llevo muy adentro de mi corazón. Así que les mando a él un saludo enorme y hago propicia la ocasión para mandarle también a nuestro gran escritor Cuti Martínez, ¿sí? Le mando un saludo enorme, que además de ser un gran escritor, es mi primo. Por eso también el sentimiento hacia Cuti Martínez. Bueno, ni bien iniciamos el programa, ya estamos recibiendo mensajitos también de nuestro amigo Adrián, también de Miguel, que manda saludos a todo el equipo desde la distancia, nos está escuchando desde Buenos Aires. Miguel, te mandamos un saludo enorme. Desde acá también te mandamos muchas bendiciones y un gran abrazo. Osamentas que blanquean y reses empantanadas, que en esa siesta caliente por un descuido cualquiera. Bueno, y retomando la historia en esa época de los 60,
además de inaugurarse esta gran ruta, Garupá empieza a crecer con todo, ¿no? Los obreros contentos porque se amplían las salidas laborales, además de las estaciones de trenes, obviamente. Ya Garupá empieza a contar con una pensión. Se realiza el primer puesto de venta de hielo en barra, imagínense, porque antiguamente no había heladera. Yo les contaba que un vecino me compartía la historia que los vinos o las sandías enfriaban en las aguas de los pozos, ¿sí? O en las vertientes. Ahí ponían para que se enfríe el vino o la sandía lo ponían abajo de la cama también para que se mantenga fresquita, me decían los vecinos. Bueno, tal es así que en el año 62 ya en Garupá hay un puesto de hielos en barra, ¿sí? Obviamente funcionaba también el trencito en los campos San Cristóbal, nos cuenta don Carlos Porto en alguno de sus escritos, ¿no? También en Garupá había un bar que se llamaba el bar La Alegría. Imagínense, era imposible estar triste en ese bar. Hoy iba y todas las muchachadas de la época, los obreros que trabajaban en la estación de tren, estaban todos siempre muy alegres. Y don Antonio Tono, era de nombre Tono, siempre estaba a tono con esta gente tan alegre y de su local, ¿no es cierto? El Bar Alegre, el Bar de la Alegría se llamaba. Bueno, y también en esa época hubo la llegada de un circo. Imagínense el jolgorio de la comunidad del pueblo en sí, Garupá, de los niños, de la gente, el primer circo que llegó en Garupá. Bueno, y ya había una construcción de un hospedaje también, así que ya se iba aumentando la gente, el pueblo en sí. Y bueno, y la cuestión que en ese entonces estaba como intendente el señor Mamerto Gatti, ¿sí? Era consciente de lo que significaba contar con los caminos. Entonces él gestionaba todo el tiempo a Vialidad Provincial la apertura de uno que se unieran, ¿no es cierto? Él buscaba la forma y estaba ahí constantemente el señor Mamerto Gatti, intendente de esa época, porque él quería que la localidad de Garupá no sea ajena a nivel provincia. Él quería conectar Garupá con Profundidad, Fachinal, y bueno, y si bien allá por el año 1954, el señor José Vicente estaba en esa época, estaba frente al municipio de Garupá, él estaba con el mando, y él había hecho ya el pedido en aquella época, en 1994, y volvió a pedir nuevamente en 1959, pero no tenía respuesta. Entonces Mamerto Gatti veía que era necesaria. Entonces, a base de esos pedidos que se hizo en 1954 y 1959, él volvió a pedir nuevamente, ¿no es cierto?, que se movilice esos caminos tan importantes para el crecimiento de Garupá, ¿no es cierto? Entonces él golpeaba constantemente las puertas de Vialidad Provincial. Bueno, así fue que Garupá fue creciendo, ¿no es cierto? El proyecto de Mamerto Gatti era de que también Garupá se comunique con la colonia de San Isidro, y también, ¿no es cierto?, lo que es hoy también Viní, también Guazú. Bueno, todo eso gestionaba este candidato intendente Gatti. Bueno, y él decía también que quería que Garupá tenga una salida que conduciera a San Carlos con una longitud por lo menos de 15 a 20 kilómetros, decía él. Bueno, y esa era la inquietud de este intendente, flamante intendente también, don Gatti,
Mamerto Gatti, reconocido así, bueno, que él gestionaba caminos, quería los caminos y así, quería que Garupá crezca y fomentaba obviamente los caminos para que beneficiara a las nombradas colonias debido a su crecimiento con plantaciones de té y eucaliptus y que podrán acceder al ferrocarril, también decía él. Y bueno, y por eso era esa preocupación. De acá recibimos algunos mensajitos. Me dicen que me escuchan un poco suave, despacito. ¿Puede ser, señor operador? O tal vez yo no estoy muy cerca del micrófono. Ahí estoy. Ahí. Creo que se me escucha mejor. Bueno, entonces seguimos con nuestra historia, que es la gran inquietud de este candidato a intendente, Mamerto Gatti. Bueno, y él todo el tiempo le comunicaba a las autoridades provinciales sus inquietudes, ¿no es cierto? Y le contaba también de sus grandes proyectos, que él quería emprender un hotel, que haya un hotel en la desembocadura del arroyo Garupá como parte de un plan turístico. Y así él se iba y venía de Garupá, se iba a Posada a gestionar estos caminos y a contar que él quería que explotara el turismo aquí en Garupá, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente él destacaba constantemente la belleza del paisaje que hay aquí en Garupá, de la vista del arroyo, que tenemos esta vista hermosa del río Paraná también. Bueno, corría entonces allá por el mes de septiembre del año 61 aproximadamente, cuando se concretó este trazado de la Ruta Nacional 12, bueno, Garupá ya estaba en grande progreso. Bueno, pero por cuyo motivo también cuando se hizo el trazado de la Ruta Nacional número 12, los colectivos de larga distancia ya no entraban al pueblo de Garupá, ¿no es cierto? Entonces, Mamerto Gatti solicita la Dirección de Transporte de la provincia que se le prolongue, ¿no es cierto?, el recorrido del colectivo hasta Garupá, pero logró que el colectivo de línea, al menos, la línea 6 era en ese tiempo, llegue hasta Villalonga. Bueno, hasta ahí fue lo que él logró conseguir. Bueno, en esa época también otros negocios que se habían habilitado, cuenta don Carlos Porto en alguno de sus escritos que estaban los puestos tales como había una pensión del señor Otto, había un bar, un hospedaje, y también en el solar C de la Manzana 4, porque antes se nombraba así en lo que es el casco céntrico de Garupá, todo por manzanas. Bueno, se habilitaba, como le dije yo, la venta de hielo en barra, que era algo muy novedoso para la época, y estaba a cargo de la señora Natalia Benítez, ¿sí? Ella tenía un kiosco que estaba ubicado en la avenida 9 de Julio, y bueno, y ahí ella realizaba sus ventas de hielo en barra. Bueno, esa avenida 9 de Julio, hoy por hoy, y esa manzana número 4, hoy por hoy es lo que nosotros llamamos aquí en Garupá Barrio Nuevo, ¿sí? Y también en esa época el señor Obdilio Perrone realizó la edificación de un tinglado para acopio de frutas. Hizo un tinglado de 10 por 24, la estructura aproximadamente de hierro, y ya techo de chapa, imagínense ustedes. Porque les contaba las semanas anteriores que al principio las casitas eran todo de barro, piso de tierra, techo de paja, pero Garupá fue progresando. Fíjense ustedes, ya que Obdilio Perrone ya realizó un tinglado para acopio de frutas, pero ya con estructura de hierro y techo de chapas. Bueno,
Y así fue pasando la historia y la candidatura de este señor Mamerto Gatti. Bueno, ese mismo año, el año 1961, se edifica en su solar 66 una subdivisión de la quinta 58, lo que es actual ahora el barrio norte. Y también el señor Leopoldo Ramos, que más adelante este señor Leopoldo Ramos pasa a ser presidente del Honorable Consejo Deliberante durante el mandato del intendente justicialista Sofanor Suárez. Él manda a edificar su casa y manda a hacer una casita de madera de 5 por 7,50 metros cuadrados. Bueno, la cuestión que Leopoldo se instala en esa época, en 1961, en Garupá, edifica su casita de madera. Pero vayan prestando atención a la historia, porque yo que les dije que después este señor es presidente del Honorable Consejo cuando Solfanor Suárez asume la intendencia. ¿Y en qué momento asume? Ustedes se preguntarán, ¿en qué momento asume Solfanor Suárez en la intendencia de Garupá? ¿Qué les parece si vamos a un corte y seguimos con más historia? Que hay baile en el rancho de la camita, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás del acordeón a bailar en ratilo doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha, trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerlas suspirar. Camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, unas pajas coloradas y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todas combinaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha, trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerlas suspirar, para hacerlas suspirar. Zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en mi pago. Saca a la dama paisano, pasearla por la cancha, mientras tiembla el acordeón a musiquero de la bailanta. Bailando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama.
la dama taquea, al paso va contestando, zapatea dando vuelta, dale una hacia al revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Te presentamos Barrio Residencial Don Santiago, el mejor lugar para vivir. Nuevo loteo en un barrio tradicional de Garupá. Excelente ubicación, a metros de Ruta 105 y Avenida Las Américas. Ubicación privilegiada, financiación en 12, 24 y 36 cuotas. Barrio Residencial Don Santiago, el mejor lugar para vivir. Fácil acceso, tendido de red eléctrica, cordón cuneta, red de agua potable, boulevard, a metros de comercios, cajeros automáticos, escuelas y farmacias. Consulte hoy mismo Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Lo esperamos en Colectora Ruta 12 y Nuestra Señora del Carmen, frente a Ex Garita. Celular 3765-140001. Consúltenos en redes sociales. Estamos online las 24 horas. O en www.garupapropiedades.com. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Fundación Bebi, residencia para la tercera edad. Un espacio de excelencia para esta etapa de la vida. Equipo médico profesional, las 24 horas. Clínicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, asistente social, podología, manicura, peluquería y barbería. Contamos con habitaciones confortables, espacio de recreación, piscina y área protegida. Teléfonos 491-3822. Celular 3764-840655. Fundación Bebi, residencia para la tercera edad. Mecánica en general, J&R. Realizamos diagnóstico digital, repuestos en general, alineación y balanceo, ofertas semanales, todos los medios de pago. J&R. Mecánica en general. Ruta 12, kilómetro 11,5, sobre Colectora Tita Merelo, casi Uruguay. Teléfono fijo 449-1289. Celular 376-154-292362. 154-638672. ¿Tienes algo para decir? No des más vuelta. Agarra el teléfono y marca el WhatsApp. Hola. Hola. 3765-370066. 3765-370066. Y eso único que te dije, chamigo, que a la Santa Catalina no le suele gustar el baile. Culpa de eso anda todito macheteado, llega en tu cara. Y recuerdo único de aquella vez, este culatazo de mouse que tengo, el Mililla, que me dejó medio mancado. Que recuerdo del comisario esquinero ese que está descansando en el Camposanto. Y este puntazo en el cuadrínico, el recuerdo del sargento que también está descansando allí. Y este hachazo de la frente hasta los rayos Catuco, de un milico entrerriano buenazo para el fierro porque disparó a tiempo, chamigo. Santa Catalina, a un costado del altar, estaba el acordeón
así floreado, de alegría no aguanté y le quité la dama al comisario. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zanja y alrededor fue del altar. Le zapateé a la milicada entre el reventar de winches y el aullar de la perrada. Y anterior de las mujeres que caían desmayadas, ponchazo a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. Algunos que en el bochinche robaron calcha ajena, el ovejero la estancia la robó, fue a la Bernabé. Muy feo había sido chamigo, zapatearle a la autoridad, más hacerle flamear una manta de otra color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zanja y alrededor fue del altar. Le zapateé a la milicada entre el reventar de winches y el aullar de la perrada. Y anterior de las mujeres que caían desmayadas, ponchazo a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. De la lluvia. Y aquí estamos nuevamente, estamos aquí, queridos oyentes, y escuchábamos Los Reyes del Chamamé, El Rancho en la Cambicha, y también el conjunto Ibotí, Así se baila el chamamé, y en tercer lugar le escuchábamos a Mario Milián Medina, Mi Ponchillo Colorado. Bueno, conste que yo soy Suyi Medina, pero está la duda ahí en el parentesco con Mario Milián Medina también, porque yo les contaba semanas anteriores que yo soy la hija más chica de 8 hermanos de Estanislao Medina y Blanca Nieve Acosta. Pero mi padre, Estanislao Medina, por parte de su padre, don Gabriel Medina, tenía un total de 38 hermanos. Así que pueden imaginarse la cantidad de parientes que tengo. Quizá usted, señor operador, no es mi pariente también. 38 hermanos. Sí. ¿Y de qué se ríe? Como dijo Cacho Garay, el chiste, ¿eh? Usted está pensando en el chiste de Cacho Garay. A mí no me engaña. Con la misma, sí, con la misma, pero con 3 señoras distintas. Bueno. Y esa es la sangre de los Medina, ¿vio? Bueno, sí, retomemos la historia mejor, ¿no es cierto? Sí. Vamos a retomar la historia. Bueno, yo les contaba que el señor Leopoldo Ramos, allá por el 61, compró un lote también y se hizo su casa de madera en Garupá. Bueno, pero en esa misma época también Solfanor Suárez, ¿sí? A su vez
él levanta un galpón para acopio de frutas en el solar A, porque antes lo llamaban así en las zonas, las manzanas, de la manzana 28. Bueno, haciendo lo propio en el solar F de la manzana 15, Seferino Suárez, persona que había ocupado cargos relevantes en la historia de Garupá, que ahora ya les voy a contar, tengan paciencia. Bueno, y así estas personas se fueron asentando también y seguían el mandato, obviamente, Mamerto Gatti. Y bueno, como no podría ser de otra manera, también el pueblo recibía en aquellos años, como le dije yo, el circo de los hermanos Calderón, cuyo director de ese circo era Raúl Montes, bueno, quien era el dueño, obviamente, y solicitaba la pertinente autorización, porque todo que venía tenía que pedir la autorización, como es actualmente también, al intendente, ¿no es cierto?, para levantar las carpas. Este intendente, Mamerto Gatti, obviamente que autorizó, y bueno, toda una fiesta para el pueblo de Garupá en sí. Y corría en ese entonces el mes de mayo ya, hacía sus funciones, este gran circo, y también apareció la señora Efidina Ramos, encargada del Imperial Park, un parque de diversión. Así que Garupá, además de que había un circo, ya había un parque de diversiones también, y estaba el Bar de la Alegría, así que imagínense, había fiesta para toda la familia, para que se diviertan los niños, las familias, la muchachada de la época. Y bueno, la ruta que se había inaugurado en ese entonces, esa gran ruta nacional número 12, que fue inaugurada en ese 13 de febrero, y en ese entonces estaba como gobernador en Misiones César Napoleón Airaúl, ¿sí? Y obviamente se colocó un monolito con una placa que recordaba tan importante hecho. Y bueno, dicha obra había sido programada allá en el año 1959 por el ingeniero Julio Perier, ¿no es cierto? Pero se concretó finalmente el 13 de febrero del año 1962. Bueno, y eso es una parte de la historia. Pero ¿qué pasó luego? En el año 1973, con la vuelta del general Perón, se abre un nuevo proceso. Obviamente un nuevo proceso democrático acá en el país, en la Argentina. Y bueno, es así que se eligen las nuevas autoridades nacionales, provinciales y obviamente municipales también. Y Garupá no es ajena a esto, ¿no? Y en Garupá resulta electo el candidato por el radicalismo, nuevamente Ramón Gatti. Pero obviamente este señor no alcanza su mandato, ya que el pueblo se levantó contra él. Dice don Carlos Porto, la pueblada prácticamente lo destituye, dice. Debido a hacer entrega, tuvo que hacer obviamente entrega inmediata de la intendencia. Y bueno, es así entonces que se hace cargo don Gerardo Acosta, que le contaba yo que Gerardo Acosta es el tío de mi mamá Blancanieves Acosta. Por ende, usted comprenderán mi pasión hacia Garupá y ese enamoramiento que yo tengo por el municipio, porque todos mis ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos descansan en esta tierra. Y como le contaba yo, Gerardo Acosta, hermano de mi abuelo Ladislao Acosta, que era capataz de estancia, de la estancia de los Núñez, ¿sí?, del sector secadero de yerba mate. Y obviamente que también la conoce ahí a mi abuela María Alberta Figueroa, que era niñera de los hijos de los Núñez. Y así surge ese enamoramiento, y obviamente de ese gran amor nace mi madre Blancanieves, que años más tarde se enamora de mi papá, que era lechero, como
nuestro gran músico y reconocido acordeonista, que le contaba yo la historia de Carlitos Talavera, el lecherito. Mi papá también era su oficio cuando era muy jovencito, muy adolescente, lechero, y llevaba la leche de la estancia del Aguacerito, llevaba la leche a la estancia de los Núñez, y fue así también que se le conoció a mi mamá y obviamente se enamoró. Bueno, y retomando nuevamente la historia que Gerardo Acosta asumió como presidente, obviamente que Gerardo era un hombre de extracción justicialista, nos dice don Carlos Porto. Y bueno, y en el ámbito provincial en ese entonces el gobierno lo ocupaba el Partido Justicialista también, Juan Manuel Irrazábal, acompañado por su vicegobernador en ese entonces, César Napoleón Airaúl, bueno, siendo concejal por el Frejuli, Carmen Recio de Barrientos y Sara Elisa Rodríguez de Vicente. Y bueno, y así comienza esa gran historia, ¿no es cierto? Y bueno, a los 2 años de aquellas elecciones se llama nuevamente a convocación electoral. Pero primero voy a leer un mensajito, ¿sí? Mientras ustedes se quedan con la incógnita ahí, vamos a ver unos mensajitos de nuestros amigos que nos están enviando, también que están prendidos ahí a través del dial, dice. Bueno, les quiero mandar un saludo a mi hermana Norma, que están prendida al dial también ahí, escuchando junto a mi mamá Blancanieves estas historias de alma de barrio. Y también nuestro amigo Beto, que nos manda mucho saludo también, que está ahí, nuestro amigo Luis Barrio, fiel oyente de la radio de este programa Alma de Barrio, dice que también nos cuenta que Marmeto Gatti fue el primer intendente y después Ramón Gatti, que es su hermano, claro, obviamente. Mamerto Gatti estaba como intendente y después asumió Ramón Gatti, sí, como lo mencionamos hace un instante. Bueno, pero ¿qué pasó en la historia? Después, este señor Ramón Gatti fue derrocado, como nos cuenta don Carlos Porto, fue derrocado por la Poblada, dice. Bueno, y asume Gerardo Acosta. Bueno, y pasaron años, ¿no es cierto? Allá por el año 1985, en la municipalidad comienza nuevamente a producirse una serie de hechos, ¿no es cierto?, que terminan originando un vacío de poder producto del inicio de un desmanejo económico irracional, nos cuenta don Carlos Porto, por parte del entorno más cercano al entonces intendente. Y en ese entonces estaba Solfanor Suárez, pero la gente ya encontraba ese descontento. Así que el 8 de septiembre de 1986 se convoca nuevamente a elecciones generales para el partido, obviamente, para el periodo 87-91. Don Tito Ripoll, más conocido como Armando, don Raúl Armando Ripoll, reconocido como Tito, ya vivía acá en Villa Longa, allá por el año 1975, y ya hacía trabajo social, ya estaba cerca del pueblo, se acercaba a los vecinos, a recorrer cuáles eran las necesidades, y empezó luego, más adelante, a conformar un partido, una comisión vecinal. Ya se iba perfilando también, porque le empezaba a gustar la política, porque también tenía ancestros, parientes que eran políticos. Si bien don Tito Ripoll se crió en el Alcázar, misionero de ley, ¿sí? Y en el año 75 ya vivía aquí en Villalonga.
trabajaba en un juzgado, pero él se preocupaba por sus vecinos siempre. Bueno, pero ¿qué pasó? Retomamos a la historia. A los años de aquellas elecciones del 85, en la municipalidad, como le dije yo, comienzan a producirse una serie, la gente estaba desconforme, se llama a elecciones en el año 1986, se convoca nuevamente para ese periodo 87-91. ¿Y qué pasó? Gana nuevamente Sofanor Suárez, vuelve a ganar las elecciones. A pesar de que ya había sido cuestionado en reiteradas oportunidades por un sector de los vecinos, luego de su asunción en el mes de enero de 1998, comienzan a tomar estado público una nueva serie de sucesos. Que esos sucesos les voy a contar después de un temita musical. Lagartijas y zorrinos chamuscados. Che, mirá, ahí viene Jorgito. Vamos a saludarle, dice que fue papá. Hola, Jorgito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así que fuiste papá, ¿estás contento, no? Sí. Che, muchacho, en el barrio están naciendo muchos gringuitos y le están culpando, Nico, a la capa de ozono. ¿Al pata de lana llama capa de ozono también? ¿Y tu hijo está de qué color es, Jorgito? Gringo. Ah, entonces la capa de ozono. ¡Lechero! Mamá, ¿le va a dejar la leche al abuelo? Yo no soy ternero, Chambino. Toma leche, abuelo. Mucho gringuito, la raza se está cambiando, es culpa la capa ozono, por el rayo solar, se olvidaron del lechero, que temprano suele dar, pa' marcando aquí si el hombre no está, hizo una sonrisa, y va despacito ya con su carrito, se viene toda pa' ese mujer. Quisiera ser igual que el lechero, de nada se hace cargo, y son de lo que nacieron. Mi vecina enojada, esto lo va a pagar, no va a alcanzar la lechera para poderlo alimentar, pa' marcando aquí si el hombre no está, hizo una sonrisa, y va despacito ya con su carrito, ya te viene sota pa' ese mujer. Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias.
osamentas que blanquean y reses empantanadas. Y aquí estamos nuevamente, queridos oyentes, mientras escuchábamos Rincón del Pago, el lechero. Bueno, dice Teresita, Zugui se fue la onda del dial. ¿Podés retomar por fin la historia cuando asumió Solfanor Suárez? Bueno, les cuento, retomo entonces así en síntesis. Les decía yo que allá por el 8 de septiembre de 1986 se convocan nuevamente elecciones generales para el periodo obviamente 87-91 y Solfanor Suárez vuelve a ganar las elecciones a pesar de que ya había sido cuestionados por mal manejo de fondos, ¿no es cierto? Y otras cuestiones. La gente ya estaba cuestionando, pero ¿qué pasó? Volvió a ganar Solfanor Suárez. ¿Sí? Bueno, y la gente decía, pero ¿y cómo? Si tanto lo cuestionamos y al final, ¿qué pasó? ¿Volvió a ganar? Y bueno, se dio oportunidad en las urnas y él volvió a ganar. Legalmente ganó. Bueno, obviamente por los vecinos que lo votaron en su mayoría. Bueno, luego de su asunción en el mes de enero de 1988, ¿sí? Lo aclaro, hoy dije, creo, sin mal no lo equivoco, dije 1998, pero, perdón, 1988, bueno, comienzan a tomar el Estado público una nueva serie de sucesos, por los cuales empieza a ser cuestionado nuevamente este señor. Bueno, es cierto, si bien, dice Carlos Porto y otros vecinos también que tuve la suerte de acercarme, que me compartieron las historias, que don Solfanor Suárez era un líder carismático. El tipo era muy sencillo, era un líder por naturaleza, era muy carismático. Y ese don no lo tiene cualquiera, y realmente es un don divino. Ser carismático, ponerse en el lugar del otro. Bueno, y él tenía eso, y tenía una humildad propia de un hombre de pueblo, ¿no es cierto? Y aunque esos atributos eran y son y siguen siendo de un valor indiscutible, él no logró mantenerse mucho tiempo en el cargo, ¿sí? Ya que, bueno, también él en el ámbito de lo que es el Honorable Consejo Deliberante se había comenzado a debatir acerca de su desempeño. Ya empezaba a hacer ruido el nombre de don Raúl Armando Ripoll, reconocido como Tito. Y bueno, dentro del Honorable Consejo Deliberante se había comenzado, como le decía yo, a debatir acerca de su desempeño. Obviamente, mucho tuvo que ver en eso, esa nueva voz de este tal Tito Ripoll, ¿no es cierto?, que se hacía oír y que representaba a una parte importante de la ciudad de Garupá. Y porque Tito también se presentó en el año 1985, pero obviamente no ganó, volvió a ganar Suárez. Pero él se hacía oír porque él no se quedaba quieto. Constantemente estaba activo, no durante el día, noche, con el frío, en la lluvia, salía a caminar, a visitar a los vecinos, casa por casa, a ver cuáles eran sus necesidades y a buscar, ¿no es cierto?, a formar su equipo. Y dentro del consejo él ya tenía un oído puesto ahí, ¿entienden? Y bueno, eso es lo bueno y lo bueno de este fenómeno Tito Ripoll, ¿no?, que era muy audaz y muy astuto. Bueno, así fue que el oído de Tito Ripoll era concejal
que fue elegido por el Partido Vecinal Renovador por la Justicia Social, liderado por Tito, don Carlos Busto. Y él era el oído y vista y todo de Tito Ripoll. Y Tito Ripoll a través de él se hacía escuchar. Y este señor como concejal respondía, ¿sí? Hacía caso omiso y estaba al frente junto a don Raúl Armando Ripoll. Bueno, así que meses después el estado de salud de Suárez se complicó y ya no volvió a ocupar nunca más su sillón. Don Solfanor Suárez es conocido también, y hago propicia la ocasión para mandarle un saludo a nuestro amigo Lincho Suárez, ¿sí? A Roland Suárez, que él era tío de Helio. Bueno, don Solfanor Suárez, por cuestiones de salud, ya no ocupó más su sillón. Pasó a ocupar su lugar el presidente del Consejo Deliberante. Y en esa época, el presidente del Consejo Deliberante era nada más y nada menos que don Julio César Lesken. ¿Pero qué pasó? 6 meses después, don Lesken llamó a elecciones para cubrir el tiempo restante. Él no quiso terminar de concluir. Entonces él llamó a elecciones para cubrir ese tiempo restante que quedaba del mandato del intendente, obviamente, don Solfanor Suárez. Bueno, tal es así que se presenta a elecciones don Raúl Armando Ripoll. ¿Y qué pasa? Gana don Tito Ripoll las elecciones, accede al cargo y termina completando el periodo que había quedado vacante. ¿Sí? Y a partir del año 1985, bueno, era cuando que yo le comenté que don Tito ya empezó a hacer sus trabajos políticos. Pero finalmente en ese 85 no pudo ganar, tuvo que esperar. Pero por cuestiones de la vida y como es el que está siempre a la expectativa, esperando y es paciente, si hay alguien que se destacaba por ser un hombre paciente y tranquilo, era don Raúl Armando Ripoll. Hasta que finalmente se llamaron a elecciones y él concluyó el puesto vacante de don Suárez, ¿sí? Que don Lesken no se animó a concluir ese mandato. Y bueno, mañana le estaré contando cómo sigue este intendente rebelde, reconocido así, militante rebelde, lo tilda don Carlos Porto. Mañana le contaré cómo fue su primer mandato, ¿sí? Así que hasta mañana. Chau, chau. ¡Ey, qué cocomasilla! Oí que el duro, me comajé con Emiliano Monteneros al Chino López. Me dio tatares.